Buenos días, bienvenidos a todos a mi proyecto final del módulo de análisis y visualización de datos con Python. En este caso, estamos analizando los datasets de las llamadas de emergencia de la línea 123 de Bogotá. Obtuvimos la data a través de la datosabiertos.bogotá.gov.co. Para obtener la data, utilizamos herramientas de web scraping, utilizamos Beautiful Soup para obtener toda la página completa de las 46 diferentes CSVs, datasets contenidos en la página. Obtuvimos los datos, posteriormente los extrajimos uno por uno. Hay datasets que tienen formato XLSX y otros de formato CSV. Entonces tuvimos que hacer esta diferenciación para obtener el tipo adecuado. También tuvimos que manejar un encoding de Latin 1, que era el tipo de encode que estaba manejando estos datasets. Y la separación la manejamos en none porque hay datasets que tienen separación de coma y otros de punto y coma. Entonces le dejamos que automáticamente sea esta función la que determine cuál sería la entrada. Posteriormente ya llamamos la función y aquí pues imprimimos todos los 46 links de los datasets que contienen la información de emergencia de las líneas de emergencia de Bogotá. Mm, Luego de ello, eliminamos las columnas y las filas que tengan solo elementos nulos. Eliminamos también ciertos datasets que no son importantes para nuestro procesamiento porque no representan datos sino metadatos. Y eliminamos algunas columnas que son redundantes en algunos datasets. Eh, Luego, nos aseguramos de que todos los datasets tengan columnas diferentes para que no haya errores posteriormente. Después de eso, hacemos un mapeo de las columnas para que queden estandarizadas con unos nombres fijos. Eh, y luego empezamos con el análisis exploratorio de datos. Vemos la data completa. Tenemos 723.000 datos aproximadamente. Con todas estas son nuestros elementos, algunos de mayor importancia y otros de menor, y algunos que con información redundante. Por ejemplo, fecha de inicio de desplazamiento móvil puede contener la misma información que mes y fecha de incidente. Entonces, de estas solo necesitaríamos algunas. Lo mismo con código de localidad y localidad. O, por ejemplo, con la unidad y la edad podríamos solo dejar una, ya que la unidad representa años, meses, días de la persona. Pero esto lo podemos resumir también. Tenemos toda la información aquí. Aquí vemos una pequeña parte de la información que tenemos y posteriormente vamos viendo cada una de las componentes para ver qué procesamiento tenemos que hacer después. Por ejemplo, un código de localidad. Vemos que tenemos un problema porque tenemos localidades que están en números y otras en nombres. Así que esto tenemos que posteriormente unificarlo. Localidad, por otro lado, tenemos solo los nombres, pero por ejemplo aquí en esta se puede ver claramente que hay un espacio, así que puede haber problemas con los datos. Otra cosa que podemos ver de todos los datos es que es un poco engañoso la totalidad de los datos, ya que sin dato es un texto que representa de cierta manera el null, entonces tendremos que también analizar esa parte, eliminar, cambiar este sin dato por un NaN y ver realmente cuántos datos tenemos en general para todas las columnas. Para localidad, como vemos aquí ya más distribuido, se ve cómo están y vemos que por ejemplo aquí tenemos Engatif y este tipo de cosas que tenemos que arreglar a futuro. Lo mismo con unidad, tenemos que estandarizar esto, género igual, tipo de incidente, son demasiados, si se dan cuenta son 223 y también deberíamos acomodarlos. La probabilidad final está correcta, aquí vemos una distribución de la probabilidad, como vemos alta y crítica, es la mayor número de llamadas que se obtienen para, para emergencia, lo cual no es raro. Mm, y vemos un análisis posterior y ahora preparamos los datos. Aquí en preparación tenemos que hacer todos estos mapeos para que todas las localidades se codifiquen de sus códigos a los nombres y que no haya nombres repetidos con leves diferencias. Eh, y vemos ya con eso la distribución de la data. Antes
del arreglo, por ejemplo, de la edad. Y ahora cuando ya ha sido arreglada, como se puede dar cuenta, ahora sí se puede analizar correctamente la data. Lo mismo se hace para otras variables como género, se hace toda esa limpieza de la información, lo que nos deja a un punto, especialmente el tipo de incidente que tenía mucha información repetida, pero con nombres similares pero diferentes. Después de todo este procesamiento inicial, de esta limpieza de los datos, podemos ahora sí hacer un análisis de datos, pero por los tiempos no fue posible concretarlo, entonces ese sería por ahora.